En la review del capítulo 1015 hablaba sobre lo importante que era que Oda decidiera dar en estos últimos capítulos un giro de 180 grados en esta situación. Necesitamos tensión, necesitamos creer que la situación está al límite. No podía ser que luchar contra Dodonko nos diera una sensación de no tener ningún peligro, de una tranquilidad enorme. Eso no podía suceder. En estos últimos capítulos Oda ha dado un buen sprint sobre cómo dirigir una guerra. A fin de cuentas esto es lo que es, esto es una guerra. Y ni tan siquiera teníamos la sensación de estar en una guerra. No sentíamos peligro por el enemigo. Sabíamos que era difícil, pero no había la necesidad de pensar en cuánto se puede complicar todo, o esa era lo que transmitía Oda en todos estos últimos capítulos de atrás hasta este punto. Comparándolo con Marineford, la sensación de saber que estás en tensión no existía, ya que todo se veía bajo control. En Marineford, desde que entras, la tensión de entrar a una guerra está ahí, más viviendo la experiencia de Luffy, que era un insecto en medio de tanto monstruo. Antes de seguir con este vídeo, me gustaría que tú, Nakama, que aún no estás suscrito, que te suscribas. Ya sabes que mi sueño es llegar a 100.000 Nakamas y con tu apoyo es fundamental para llegar hasta allí, hasta el Laugh Tale, así que Nakama, súbete a bordo y vayamos juntos al Laugh Tale. Sin embargo, Oda ha pisado un poco el pedal del acelerador en estos últimos capítulos, dejando en claro la dificultad que se presentaba sobre cómo era derrotar a Dodonko a la vez. Oda tuvo que tomar la decisión más arriesgada pero eficaz. Sabía de sobra que nada de lo que hagan podía hacer sentir al espectador que la tensión estaba ahí, y la única manera de hacer ver esa posibilidad era creando una nueva oportunidad de victoria. La separación de Big Mom del escenario principal junto a la pelea en solitario de Luffy contra Kaido dejaba en claro que el escenario en el que se iba a vivir todo era diferente. Era más que evidente que por mucho que Luffy aprendiera un nuevo power-up, no iba a ganarle al Master tan sencillamente. Aún Luffy está a años luz de un enemigo que con sus propias manos en lo que va de arco ha derrotado 5 supernovas y a todas las vainas rojas sin ningún problema. Un enemigo que no solo por su portento físico, sino su experiencia avalan lo difícil que era este enfrentamiento. Y el exceso de confianza en Luffy en un nuevo recurso era el momento perfecto para plasmar justamente lo que se vive en una guerra. A fin de cuentas, en Wano no hay solamente dos bandos, no son solamente los pro Kaido y los pro Kozuki. Tenemos en medio también a un clan Kurozumi que no quiere desistir con su plan, y también a un Cyberpol que está siendo protagonista en las sombras. ¿Será que cooperan juntos Orochi y CP0? ¿Será que simplemente el CP0 busca salir victorioso de esta situación cuando todo está acabado? Son muchos bandos y muchos intereses de por medio, y muchas cosas que aún se desconocen. Desde la pequeña posibilidad de Orochi de vengar la traición de Kaido, hasta la amplia superioridad física de Kaido frente a cualquier enemigo, dejan claro que en una guerra la historia la escriben los ganadores. Y los ganadores no son los más poderosos siempre, sino aquellos que mejor aprovechan sus recursos en toda la contienda. Por mucho que Kaido tenga más tripulación y una alianza que le hace sentar aún más su puesto en el trono, lo cierto es que el hambre de una nueva generación emerge por destronarlos, mientras que otros aprovechan la ocasión idónea para sacar tajada de los destrozos de todos. Para que nos hagamos una idea, Oda no plasma un simple escenario de vida o muerte. El escenario aquí es el que siempre gana, literalmente es el que más gana en todo el juego. Objetivos diferentes, pero el fin es el mismo, que es acabar con la guerra. A diferencia de Marineford, el cual fue una guerra contra el reloj por salvar a Porcat y Ace, la guerra de Wano juega con otros amplios factores que dicha guerra no jugaba. Más allá de la cantidad de bandos que estamos viendo y las posibilidades existentes, lo cierto es que ambas guerras jugaban con los ritmos a placer. El guion en Marineford exigía tensión desde el inicio, un inicio que fue infrenable y gana el que consiga sus objetivos. La frustración de Luffy de saber que era menos poderoso que sus enemigos no le frenaba en sus anhelos de llegar al patíbulo y salvar a su hermano, y en una guerra todo vale. En una guerra no hay ni tan siquiera juego limpio, mucho menos cuando hablamos de piratas. Sengoku y Akainu fueron unos grandes estrategas que llevaron sus planes hasta el final, con un fin cuestionable éticamente hablando, pero en el contexto de que es una guerra y el factor psicológico también juega parte de ella, todo vale. Akainu aprovechó muy bien dos puntos, la psicología para aprovecharse de la voluntad de Squad y poner en duda toda la alianza, y la voluntad de Ace posteriormente tan marcada por ser como su padre biológico lo era. A fin de cuentas, en la guerra, por mucho que se diga que no es juego limpio, ¿qué hay de limpio en el punto en el que juzgas con tus manos la vida de otra persona? En Wano el factor psicológico es algo que Oda en los últimos capítulos la ha usado perfectamente. Aún así, Oda lleva jugando con ello durante toda la guerra.
causando que los aliados sientan el temor en sus carnes en más de una ocasión. Y me encanta que sea algo que se use, que no se sienta como una simple guerra en la que hartarse de hostias y ya está. A fin de cuentas, ya no es solamente como lectores hace que ciertas expresiones calen en nosotros, sino que empaticemos con el momento, que sintamos la situación, y eso muchas veces llega a ser complicado. Desenvainar tu espada y atacar a tu mayor enemigo, a aquel que provocó que toda tu gente y tus amos murieran, y plasmarlo también en un ataque cargado de rabia, ira y sentimiento, es parte de cómo Oda sabe jugar bastante bien con lo que el lector debe de sentir. Ese momento lo sentimos como si nosotros nos sumáramos a ese ataque, haciéndonos ver que el enemigo invencible era vencible. Posteriormente, durante el enfrentamiento entre los Vainas Rojas y Kaido, Oda hizo sentir varias cosas a todos nosotros. Primero, que Kaido era un saco de boxeo y solamente se dedicaba a dejar exhibirse a sus enemigos. Jugar con el factor psicológico de hacer creer a tu enemigo que puede derrotarle para fácilmente quitarle toda la esperanza de victoria en cuestión de segundos. Dice mucho de cómo Kaido fácilmente entiende el peso de una guerra, de cómo de importante es saber jugar con la psicología de tu adversario, no solamente a nivel de palabrería, sino con acciones que demuestran tu valía. Esa derrota de los Vainas los dejó más heridos a nivel psicológico y moral que físico. Una muerte probablemente les dolería mucho menos. Ellos no sentían que en el más allá podían mirar a su amo Kozuki Oden. Sin embargo, su única esperanza llegó a tiempo para salvarles. Luffy dio esperanzas a todos con un Red Rock que clavó a Kaido en el suelo. Este ya empezaba a ver a Luffy con otros ojos, como alguien digno, alguien que sí podía darle pelea. El anhelo de Kaido estaba ahí, un rival formidable que le pusiera un poco las cosas más complicadas. Los Vainas, desesperados al no tener más opciones, relegaron toda su esperanza en aquel pirata, que a pasos agigantados fue creciendo en la pelea, mejorando de momento a momento, pero que se excedió de confianza. Kaido era consciente de la peligrosidad de Luffy, de lo que estaba logrando, y jugó con la misma carta que con los Vainas. Al saber dominar el haki del conquistador mejor que Luffy y saber todo lo que pudo lograr, simplemente se limitó a dejar que este peleara y peleara, dejando en claro que se confió en esas habilidades y no sabe manejarlas correctamente. En ese breve tiempo, los Vainas sufrieron otro choque psicológico, mientras que abajo ya se lidiaba con una situación límite para todos, causada por la plaga de Queen, un juego al límite que obligaba a los aliados a incluso matarse entre ellos. Una situación que a muchos le desmoronaba en el camino, y que en una situación límite el único que ganó fue la esperanza de Chopper. Los Vainas, tras su derrota, fueron salvados por un rostro conocido, alguien que les dio un halo de esperanza, una motivación momentánea increíble, pero que causó un jarro de agua fría y frustración para ellos. Una estrategia por parte de Kanjuro que prácticamente los iba a llevar directamente a la muerte, no era otra cosa. Su pintura simulando ser Oden, con la tensión de salvar a su amo Momonosuke de él mismo, ponían todo más difícil. ¿Cuántos sentimientos en ese capítulo se movieron? ¿Cuánta frustración pasaron a sentir tan rápidamente? Mientras la moral de los Vainas se desmoronó un poco más, Kanjuro avanzaba con su plan. Su estrategia psicológica había funcionado, al punto de que ha podido quitarse del medio a dos Vainas él solo. Eso es un mazazo increíble. Sin embargo, la noticia de la derrota de los Vainas no fue el único mazazo que la alianza se llevó. La importancia de mantener la mente en su sitio en un momento como este, en medio de la guerra, es crucial, y la gente experta en lucha demostró flaqueza en un momento en el que había que sacar más coraje. La noticia de que tanto Kinemon como Luffy habían caído sentó como un jarro de agua fría. No había más opciones que bajar los brazos para muchos. ¿De qué valía luchar si la esperanza de derrotar a Kaido se había esfumado completamente? Un jarro de agua fría que por poco le cuesta la vida incluso a un Nakama como Chopper. Y un aliento más para los enemigos para poder seguir presionando. El cómo Oda gestiona esas emociones plasmadas por la caída de Luffy y los Vainas en estos capítulos deja muy en claro de cómo de importante es el factor psicológico en una guerra. Las habilidades individuales es un gran punto, pero el factor psicológico es sin duda alguna el que crea la unión o la desesperación. Y pocos son los aliados que no pensaron en rendirse, que la opción era bajar las armas y unirse al enemigo. No había más. Sin embargo, qué bonito factor el psicológico. Y cómo puede cambiar el rumbo de una guerra unas palabras de la persona indicada. Momonosuke, lejos de ser el personaje que muchos desean, es la mayor representación de todo el pueblo de Wano. Y por mucho que sea un simple niño del cual lejos está de la figura de su padre, el peso de su poder, pese a tener solamente 8 años, hace que unas palabras de aliento de no caer en la desesperación hacen que todo de nuevo remonte el vuelo. Demostrando una madurez digna del puesto que en el futuro debe de ocupar, la progresión de Momonosuke como personaje no deja de ser sorprendente, y deja en claro que es la persona indicada para que estar en el futuro liderando el país de los samuráis. Dando aliento a todos cuando fue secuestrado, que creyeran en él,
demostrando un gran orgullo por su nombre, su apellido, asimilando que delante de él uno de los vasallos no solo no le traiciona, sino que lo maltrata, soportar la muerte de varios de tus vasallos en directo, cosas que un niño de solamente 8 años no debe soportar y que, con una entereza en sus palabras, hace de nuevo levantar toda la esperanza al país de Wano, que en un momento como este totalmente se había esfumado. Este es el factor más bonito o más cruel de la guerra, el juego psicológico y cómo Oda lo está llevando tan bien.